Una vez más, agradezco a los organizadores haber tenido la amabilidad de invitarme y a ustedes su presencia aquí. Espero no aburrirles demasiado. Bien. Ante todo, debo comenzar diciendo que el panorama investigador y editorial del gótico navarro es mucho más pobre que el del románico, lo cual, por otra parte, no tiene por qué extrañarnos porque es un fenómeno común a toda España, excepto a las regiones que no tienen románico, claro está. Por ejemplo, no contamos con ninguna síntesis sobre el gótico tan temprana como la obra de Bjurrum, a la que el profesor Martínez de Aguirre aludió en la pasada conferencia, que es nada menos que del año 1936. Nada de eso. Ni tan siquiera contamos con algo similar a la obra de Logendio, Navarra románica, cuya versión francesa apareció en 1966. La primera gran síntesis del gótico en Navarra solo verá la luz en 1973, a través de los volúmenes cuarto y quinto de esa colección titulada Arte medieval navarro, de Francisco Íñiguez y José Esteban Uranga, o al revés, de José Esteban Uranga y Francisco Íñiguez, porque es verdad que Uranga aparece primero. Pues ahí vamos a encontrar la primera síntesis del arte gótico en Navarra, a la cual hemos tenido que recurrir todos, tanto cuando hemos tratado de conocer algo como de investigar algo sobre el gótico navarro. Justamente un año más tarde, en 1974, aparece la obra de Carmen Lacarra, Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra, que providencialmente puede considerarse un perfecto complemento de la anterior, porque el arte medieval navarro dedicaba muy poca atención, quizá porque era conocedor de que ya se estaba preparando la otra obra, muy poca atención a la pintura. Creo que 6 páginas de texto, los he contado. Entonces, la obra de Lacarra pues es el perfecto complemento. Por supuesto, la obra de Lacarra es, digamos, la obra clásica sobre la pintura mural gótica en Navarra y continúa siendo de obligada consulta todavía hoy en día. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en este año 2023 se cumple exactamente el 50enario de la publicación del arte medieval navarro, de la primera gran síntesis del gótico navarro. También tenía volúmenes dedicados al románico. Y casi el 50enario, falta un año, de la publicación de la obra de Lacarra sobre la pintura mural gótica. Es por esto por lo que me ha parecido adecuado abrir esta conferencia con la mención de esas 2 publicaciones como una muestra de gratitud y de justicia hacia sus autores y hacia esas obras. Porque, aunque en algún caso esto o aquello puede haber quedado desfasado, sin esas investigaciones, sin esas obras, no estaríamos donde estamos hoy. En los años siguientes, a 1973, 1974, por supuesto, se produjeron notables avances en la investigación sobre el arte gótico en Navarra, que en su inmensa mayoría salieron a la luz, pero en revistas dispersas o especializadas, muy especializadas, y que por lo tanto pues, no son accesibles o a veces incluso no son comprensibles para el gran público. La segunda gran síntesis sobre el gótico navarro aparece en el año 2015 y se titula precisamente así, Arte gótico en Navarra. Arte gótico en Navarra y no arte gótico navarro por una razón que, bueno, no me voy a detener a explicar. Arte gótico en Navarra, de la cual pues fueron coautores la profesora Carmen Lacarra, el profesor Martínez de Aguirre, aquí presente, el profesor Martínez Álava y yo misma. Entonces,
en ese libro, digamos que se hicieron dos cosas. Por un lado, se recogieron y se incorporaron todas las investigaciones anteriores, al menos aquellas que fueron consideradas como válidas, claro. Y, por otro lado, los autores aportaron también investigaciones personales suyas, o sea, avances suyos que estaban inéditos. Y, en tercer lugar, y no menos importante, y esto además se debió al profesor Martínez de Aguirre, se estableció una periodización del gótico que yo creo que es muy ajustada a la realidad artística navarra y que, por lo tanto, es muy sólida, que se reflejó en el índice. Si ustedes ven el índice de ese libro, con tanto hablar, aquí tienen el arte medieval navarro, la pintura mural gótica en Navarra y aquí el arte gótico en Navarra. Y entonces aquí tenemos el índice. Efectivamente, ese índice está articulado en 4 grandes bloques, o si quieren ustedes, en 4 periodos. La recepción y difusión del gótico clásico, de 1200 a 1276, el gótico radiante, de 1276 a 1387, el estilo internacional y la influencia borgoñona, que coincide con los reinados de Carlos III y Blanca, de 1387 a 1411, y finalmente un cuarto bloque que es el arte tardogótico. Perdón, 1411 no, 1441, que es la muerte de Doña Blanca. Y el arte tardogótico de 1441 a 1512. Bien. En esta conferencia lo que voy a tratar de hacer es exponer los grandes avances que se han producido en la investigación desde 1973-74, que es cuando se hace la primera síntesis, a 2015, que es cuando se lleva a cabo esta segunda síntesis, haciendo de paso un breve recorrido por el gótico navarro. Pero también, en consonancia con el título, con el límite inferior del título, 2023, perdón, con el límite superior del título 2023, en una segunda parte mucho más breve voy a hacer un ligerísimo esbozo de las investigaciones desde 2015 hasta 2023, hasta la actualidad. Y finalmente, como colofón, plantearé algunas cosas que a mi juicio están necesitadas, habrá muchísimas más, por Dios, pero algunas cosas que están necesitadas de investigación para demostrarles que a pesar de que hemos avanzado, pues como me parece que se dijo también en otra conferencia, normalmente la respuesta a unas preguntas solo sirve para provocar nuevas preguntas. Bueno, antes de comenzar ya realmente con el núcleo de la conferencia, algunas advertencias para curarme en salud. En primer lugar, voy a ceñirme a publicaciones de carácter histórico-artístico y de perfil investigador. Eso quiere decir que voy a prescindir de las publicaciones que tienen un carácter más histórico, por ejemplo, las obras de Goñi-Gaztambide, aunque son imprescindibles. Sin las obras de Goñi-Gaztambide no hubiéramos podido hacer nada. O también de obras de carácter más divulgativo. Por ejemplo, pues, los artículos de los temas de cultura popular o que se limitan simplemente a recoger, a recopilar cuestiones anteriores. Ya digo, solo obras de carácter investigador y de perfil histórico-artístico. En segundo lugar, dadas las limitaciones temporales, pues me limitaré a las aportaciones que considero más relevantes. Seguro que alguno de los presentes no tiene el mismo criterio que yo y se siente ofendidísimo. Para curarme salud de eso ya he prescindido de las mías. O sea, así nadie podrá decir, o de muchas mías, no de todas, pero de muchas. No podrá decir, no, si ya, vamos, la imaginería la arrojo a la basura. Entonces, pues nada, nadie puede quejarse aquí. Y como digo, las cuestiones más relevantes. Y, por último, decirles a ustedes que sí, que iré mencionando los nombres de los autores, pero no los títulos de sus artículos o las revistas en que están publicadas, porque
aparte de que no se quedarían ustedes con todo ello, alargaría mucho la conferencia. Había pensado prepararles a ustedes un listado de todas las obras y tal, pero por un lado me ha cogido el toro por los cuernos y por otro lado reconozcamos la realidad. Estas cosas suelen acabar adecuadamente archivadas en la papelera. O sea, ese es su destino final. Bien, entonces vamos a comenzar ya con el gran bloque de la conferencia, que es el panorama investigador entre 1974 y 2015. Y a la hora de desarrollar esta primera parte, que es el grueso de la conferencia, me voy a utilizar como apoyo el esquema empleado en el arte gótico en Navarra, es decir, el índice del arte gótico en Navarra, articulando, por tanto, la exposición en 4 periodos. Y el primer periodo es el gótico clásico, de 1200 a 1276. Bueno, a su vez, si volviéramos al índice, veríamos que este periodo se subdivide en 3 bloques: arquitectura, escultura y artes del color y suntuarias. Pero solo voy a hablar de los 2 primeros. En lo que se refiere a la arquitectura, a su vez, en este periodo se distinguen como 4, digamos, grupos. 4 grupos que serían los llamados conjuntos tardorrománicos, que son aquellos monumentos que se iniciaron en el tardorrománico y que se van a prolongar hasta bien entrado el siglo XIII, hasta este periodo del gótico. En segundo lugar, las iglesias que siguen el modelo de la Ile-de-France. En tercer lugar, las iglesias del modelo occitano. En cuarto lugar, la arquitectura civil y en cuarto lugar, el modelo mendicante y en quinto, la arquitectura civil. Pero no se asusten ustedes. Aquí me voy a limitar al modelo de la Ile-de-France y al modelo de la nave única. Bien, en lo que se refiere a la arquitectura que sigue el modelo de la Ile-de-France, la traducción al castellano sería la isla de Francia, es la región centrada en París y en torno a París, para que nos entendamos. En lo que se refiere al modelo de la Ile-de-France, en realidad apenas sí hay un ejemplo en Navarra, que es la iglesia de Santa María de Roncesvalles, pero que es tan relevante que vale por muchos, podríamos decir. Hombre, tuvo alguna secuela, pero vamos, muy puntual y además, digamos que la sigue muy de lejos. Por lo tanto, lo dicho, el modelo de la Ile-de-France está ejemplificado básicamente por Santa María de Roncesvalles. El caso es que en el caso de la iglesia de Roncesvalles fue objeto, con anterioridad al año 73, al año 1973, de un artículo por parte de Leopoldo Torres Balbás, un destacadísimo investigador del medievalismo español, un artículo que seguramente muchos de ustedes conocen. Y ese artículo era tan sólido que realmente, a partir de ese momento, lo que se ha hecho es sintetizar o dar otras versiones de este artículo. No se han producido prácticamente novedades hasta la publicación por Martínez Álava del correspondiente apartado dentro del arte gótico en Navarra, en el año 2015. ¿Qué hizo ahí Martínez Álava? Pues hizo 2 cosas. Por un lado, señaló el empleo de piezas seriadas, que es una técnica muy novedosa, y por otro lado, la aparición de un nuevo concepto arquitectónico en lo que se refiere a la parte alta de... No sé dónde está aquí el puntero. Bueno, a la parte alta de los muros, desde los arcos de comunicación de naves para arriba, a la parte alta de los muros, como digo, un nuevo concepto arquitectónico en el alzado de la parte alta de los muros, que está concebido no como un muro, un paramento en el que se perforan vanos, sino al contrario, como unos vanos cuyo enmarque constituye el muro, constituye el paramento.
Estas dos cosas, es decir, el empleo de piezas seriadas y esta nueva concepción arquitectónica, llevaron al autor a concluir que en este edificio, además de la tradicionalmente reconocida influencia de la Catedral de París y de las iglesias derivadas de ella del entorno parisino, además de esta influencia que ya digo, desde Torres Balbás todo el mundo ha admitido, en este edificio probablemente se había dado también una influencia de otro monumento más reciente y más avanzado, que era la Catedral de Chartres. Y apuntó que era posible que esta influencia chartriana hubiera llegado a través de relaciones familiares, porque la Catedral de Chartres estaba muy vinculada a los condes de Champagne. Y a su vez hay que recordar que una hermana del promotor de Roncesvalles, Sancho VII el Fuerte, estaba casada con un conde de Champagne, fue madre de otro conde de Champagne, que luego, por azares, acabaría sucediendo a Sancho el Fuerte de Navarra, Teobaldo I. Bien. En lo que se refiere al segundo bloque, que son las iglesias de nave única, una primera y breve aproximación a estos edificios en conjunto, o sea, en su conjunto, fue realizada por Javier Martínez de Aguirre en el marco de una ponencia que presentó al tercer Congreso General de Historia de Navarra, que es, el arte gótico en Navarra en el panorama europeo. Bien, pues aunque esta aproximación, como digo, fue breve, sin embargo, tiene su importancia porque era una aproximación de conjunto y además dijo una serie de cosas que, bueno, hoy en día podrán parecernos evidentes, pero que no lo eran tanto. Es decir, que estas iglesias de nave única tenían una gran importancia porque significaban una ruptura con el pasado. Es decir, con las iglesias anteriores, que cuando se trataba no de templos rurales, sino de iglesias de cierta categoría, por ejemplo, iglesias urbanas, eran de 3 naves. Piensen ustedes en San Pedro de la Rúa de Estella o en San Miguel de Estella, que son iglesias comenzadas en el periodo anterior, en el tardo románico. Son iglesias de 3 naves. Bueno, pues a partir de este momento, las iglesias parroquiales urbanas de gran envergadura no van a ser iglesias de 3 naves, sino iglesias de una nave, de nave única, salvo alguna excepción. Es decir, que es un cambio considerable. Se rompe con el modelo anterior de iglesias de 3 naves para las grandes parroquiales urbanas y para otras también, y se entra de lleno en el modelo de la nave única, algo que va a marcar la arquitectura eclesiástica navarra hasta final del gótico. No os voy a hablar del Renacimiento porque no domino bien. Bien, o sea que va a pasar a ser, como digo, la tipología mayoritaria. Enumeró los 3 ejemplos más antiguos, que son Santa María de Olite, San Saturnino de Artajona y la Asunción de Miranda de Arga. Y estableció un listado de características comunes, lo cual pues, también tiene bastante importancia. Posteriormente, el mismo autor llevó a cabo un minucioso estudio de San Saturnino de Artajona. Dentro de la monografía dedicada a este monumento, San Saturnino de Artajona, que no me resisto a comentar que forma parte de una colección de monografías promovida por el Gobierno de Navarra y que se realizaban a raíz de las restauraciones de monumentos destacados, que tenían, espero que sigan teniendo, un carácter muy interdisciplinar. Ahí intervenían desde los restauradores, pasando por los arqueólogos y, por supuesto, los historiadores de arte. Y probablemente un enfoque muy interdisciplinar y suponían una puesta al día en todas esas disciplinas del monumento, con textos muy sólidos y además con un aparato gráfico absolutamente impresionante. Fotografías, planos, reconstrucciones en 3D, o sea, una línea editorial ejemplar que vivamente espero que continúe y que, bueno, sé que quizá está continuando ya. Bien, una nueva revisión global de estas iglesias de nave única la llevó a cabo Martínez Álava, otra vez
en el arte gótico en Navarra, dentro del arte gótico en Navarra. Bueno, habrán observado que estas iglesias de nave única, al principio yo hablé del modelo citano, pero usted empezó hablando del modelo citano y ahora nos habla de las iglesias de nave única. Se consideran términos equivalentes, porque se supone que estas iglesias de nave única derivan de iglesias del sur de Francia, fundamentalmente de la nave raimondina de la Catedral de Toulouse. Sin embargo, Martínez Álava, sin rechazar esta influencia occitana, sí que dice que después de todo los rasgos fundamentales de esta tipología arquitectónica, es decir, la nave única por una parte y el presbiterio poligonal por otro, se daba ya en la arquitectura navarra. E incluso que, claro, que es un tipo tan relativamente sencillo que es difícil saber. Yo no digo que esté de acuerdo ni en desacuerdo, me limito a exponer lo que él dice. O sea que, sin negar ese influjo occitano, quizá lo cuestiona un poquito. Analiza primero los grandes ejemplos, es decir, Santa María de Olite, a la que además da una importancia grande porque la considera como el ejemplo más antiguo, claramente más antiguo, San Saturnino de Artajona y la Asunción de Miranda de Arga. O sea, en un primer momento lo que él analiza es los ejemplos más antiguos y los ejemplos, digamos, más monumentales. Estos tres son los ejemplos monumentales. Y va mostrando luego cómo la tipología va, digamos, simplificándose cuando los edificios tienen menor empeño o son de menor tamaño. Una simplificación que o bien va por la vía de sustituir el presbiterio o el ábside poligonal por un muro recto, como se hace aquí en San Pedro de Gazaga, o bien por la vía de sustituir la bóveda de nervios, la bóveda de crucería que veíamos en Olite y que tienen todas las grandes ejemplos de este tipo, todas tienen bóveda de crucería. Bueno, pues sustituirla por una cubierta de madera sobre arcos diafragmas, como es el caso de Nuestra Señora de la Asunción de Alzorriz. Momento al que alguien dice, oiga, mire, una de dos, o conviene que usted se opere de la vista o que vaya a rebuznar a otro sitio, porque vemos claramente que esto tiene una cubierta de nervios. Eso es el resultado de una sustitución. Inicialmente, esta iglesia tenía una cubierta de madera a doble vertiente sobre estos gigantescos arcos diafragmas. Bien. En lo que se refiere a la escultura, de nuevo, remitiéndonos al arte gótico en Navarra, vemos que la organiza en tres categorías. En primer lugar, la escultura monumental, en segundo lugar, la escultura funeraria y en tercero, la imaginería. Pero solo voy a aludir a las dos primeras. La imaginería es que tiene muy pocos ejemplares. Mi idea inicial era comentarla junto con la imaginaria del gótico radiante, pero luego, como había que cortar por alguna parte, pensé que la que menos se iba a enfadar porque quitara algo sería yo misma, por lo tanto quité lo que se refiere a mí misma. O sea, por eso, si alguien espera oír hablar de imaginería, puede levantarse. Bueno, si quiere puede preguntar al final. Bien, entonces, en lo que se refiere a la escultura monumental, indudablemente la gran protagonista es la puerta del juicio de Tudela, de la Catedral de Tudela. En este caso, tengo que comenzar mencionando una obra que en realidad casi lo único que hizo fue mencionar la puerta del juicio de Tudela, que es la tesis doctoral del profesor Serafín Moralejo, desgraciadamente fallecido, que se titulaba Escultura gótica en Galicia, del 1200 al 1350. Y que, por desgracia, solo se ha llegado a publicar un breve resumen. Bueno, alguno dirá, oiga, ¿y una obra que está dedicada a la escultura gótica en Galicia, qué tiene que ver con la puerta del juicio de Tudela? Pues ahí, aunque de pasada, Moralejo dijo una cosa sumamente importante. Dijo que la portada del juicio de Tudela no era una obra románica, sino gótica.
porque hasta entonces tradicionalmente se consideraba una obra románica y, de hecho, si ustedes van, por ejemplo, al arte medieval navarro de Uranga Iñiz, la portada del Juicio de Tudela está en los volúmenes del románico. Y otras publicaciones pues siguen insistiendo en lo mismo, pero no hay duda de que Moralejo pues tenía razón. De todas maneras, es indudable que la gran estudiosa de la portada tudelana es la, por desgracia, desaparecida Marisa Melero, que la abordó en distintas publicaciones, entre las cuales hay que destacar lo que digamos era la publicación de su tesis doctoral titulada La escultura románica y del primer gótico de Tudela, en la cual, por una parte, recogió otras publicaciones suyas anteriores, pero también incorporó alguna que otra novedad. Digamos que la parte que recogió de publicaciones suyas anteriores es la relativa a la iconografía y las novedades es el apartado dedicado al estilo, a las formas. Bueno, en el aspecto iconográfico, Melero, como otros muchos autores, se centró sobre todo en el infierno. Esto es cierto que se dice a veces, sí, bueno, la visión beatífica está muy bien, pero lo que es ambientillo y animación en el infierno. Bueno, pues en el caso de esta portada siempre se ha prestado muchísima más atención al infierno que al cielo. O sea que, y también Melero, digamos, pero bueno, por buenos motivos. Se centra, como digo, en el infierno, señalando varias cosas. Por una parte, la aparición de un nuevo concepto moralizante sobre el trabajo, según el cual lo que pasa a ser condenable no es tanto el trabajo o los oficios en sí mismo, que con anterioridad la Iglesia sí que tendía a pensar que el trabajar con las manos era algo negativo. Bueno, pues a partir de ahora ya el trabajo o los oficios en sí mismo no se considera algo censurable, algo condenable, sino que lo que es condenable es la mala praxis en el trabajo, que eso era condenable entonces y sigue siendo condenable ahora, no ha habido reformas. La mala praxis en el trabajo. En segundo lugar, también Melero, aunque aceptó la utilización de fuentes textuales cristianas, hizo mucho hincapié en el empleo de fuentes musulmanas de carácter escatológico, es decir, relativas al más allá, obras como, por ejemplo, la Asunción de Mahoma, etcétera, etcétera. Y, en tercer lugar, vinculó las numerosísimas representaciones de pecados relacionados de una manera u otra con la avaricia con un mensaje antijudío, dirigido contra esta importante comunidad tudelana, los judíos tenían un gran peso en Tudela, y de rechazo contra el que se consideraba su protector, que era el rey Sancho VII el Fuerte. Bien, aquí tienen unas demostraciones prácticas de lo que acabo de decir. Nueva concepción moralizante. Lo condenable no es el trabajo, sino la mala praxis en el trabajo. El pecado del carnicero, que por un lado, como ven ustedes, se está robando en el peso, porque pone el dedo en la balanza para inclinarla a su favor, y por otro lado, hombre, pues la presencia del perro no es inocua. Se nos está dando a entender que la carne que hay ahí no es precisamente de ovino, ni de vacuno, ni de caprino. Esto, bueno, hay una historia de un obispo de Burgo de Osma que se dice que fueron a quejarse los ciudadanos de que los carniceros no vendían carne de lo que tenía que ser. Y entonces el obispo dijo, carne habla, por los trozos de carne que habían traído para la queja. Y entonces de repente se empezaron a oír maullidos, ladridos, rebuznos, lo que no se oyó fue un solo mugido. Bueno, pues el pecado del carnicero. Roban el peso y encima... Bien, y entonces es condenado, será condenado seguro a otras cosas, pero de momento una cabeza demoníaca les está mordiendo las manos a dos carniceros identificables por sus cuchillos. El empleo de fuentes islámicas, pues hombre, muy adecuado. El castigo de los borrachos.
que se piensa Melero, que puede estar tomado de un texto como la Asunción de Mahoma, en la que Mahoma es llevado al cielo y en un momento dado, al cielo, perdón, y al infierno también. Y entonces, en un momento dado, ve en el infierno a unas personas a las que se da a beber un líquido de fuego. Y entonces se les empieza a caer la carne a trozos y a deshacer las entrañas, etcétera, etcétera. Y entonces Mahoma pregunta a su guía que ¿quiénes son estos? Y dice, pues estos son los bebedores de alcohol. Hombre, a lo mejor la fuente no es una fuente islámica, pero hay que reconocer que, dado que el pecado del alcohol está muy mal visto por los musulmanes, pues es muy posible. Tercer lugar, muchísimas representaciones de la avaricia. En distintas variantes y tal, es sin discusión el asunto más representado en la portada del juicio. Que ya digo, se piensa que puede ser un ataque contra la comunidad judía, aunque avaros hay en todos los sectores y en todos los grupos y en todas las naciones, seguro. Y de rechazo contra José Tibolforte. Aquí tenemos a dos avaros identificables por las bolsas de monedas que les cuelgan del cuello en la caldera infernal, la caldera de Pedro Botero. El otro, que de nuevo es identificable por la misma bolsa de monedas, está siendo castigado por una serpiente que le muerde la boca, o sea que quizá alude a que, digamos, estafaba con la lengua, y al mismo tiempo va a recibir unos cuantos latigazos de ese látigo de fuego. Bien. Desde el punto de vista formal o estilístico, Melero pues, señaló las relaciones entre la portada del juicio y algunas obras del gótico francés de hacia 1200, como por ejemplo la puerta norte de Saint-Benoît-sur-Loire, los restos escultóricos de Saint-Yves de Braine y las fachadas del transepto norte y sur de la Catedral de Chartres. Y entonces, como estas obras eran de hacia 1200, a partir de ahí dató la portada de Tudela entre 1215 y 1235. Fue oscilando un poco a lo largo del tiempo, pero vamos, siempre dentro de este marco, 1215-1235. Bueno, sin embargo, no todos los investigadores aceptaron las tesis de Melero. Y así, por ejemplo, Beatriz Mariño, en un artículo que se titula Sicut in terra et in inferno, la portada del juicio de Santa María de Tudela, rechaza el empleo de fuentes islámicas, argumentando que la mayor parte de los castigos representados en la puerta del juicio de Tudela están tomados o bien de fuentes cristianas, y que contaban con una larga tradición en fuentes cristianas, o bien de torturas judiciales de la época. Y en este sentido estaría, por ejemplo, la representación del castigo de este pecado, que se supone que es el pecado o los pecados cometidos por la lengua, que pueden ser la mentira, la maledicencia, la calumnia. Seguramente me dejó alguno en la recámara. Entonces, castigo de los pecados cometidos por la lengua. Pues el condenado es atado por la lengua, precisamente, a una rueda de fuego y va siendo, o los condenados, porque hay dos. Y entonces, al mismo tiempo, el diablo les va, digamos, machacando. Ahora bien, el tormento de la rueda era un tormento muy frecuente en la Edad Media. O sea, se ataba al condenado en la rueda y se le iba golpeando. Además, vio el infierno tudelano como una representación modélica de la nueva concepción del infierno que aparece en el siglo XIII, a fines del siglo XII, en la que los vicios están vinculados a estamentos sociales o a profesiones. Por ejemplo, aquí tenemos la soberbia. El vicio, el pecado de la soberbia, se vincula a las clases altas, bien a la nobleza, bien al alto clero. Y entonces aquí tenemos la representación del caballero soberbio que va a caballo y en la grupa lleva un demonio, y en la imagen de al lado ven
el castigo de este mismo caballero, de hecho, no se nota muy bien, pero esto es el casco, el castigo de ese mismo caballero pues en el infierno. O sea, la soberbia no se representa a través de un campesino, el castigo de un campesino, no, el castigado es un noble. Y hay otras representaciones del castigo de la soberbia en que el castigado parece un obispo o un abad, al que un demonio le quita la mitra de golpe. Por lo tanto, al digamos, asociar los vicios con los estamentos sociales y con las actividades profesionales, lo que ocurre es que se concibe el infierno a semejanza de la sociedad terrenal. Y de ahí el título del trabajo de Mariño, Sicut in terra et in inferno, como en la tierra, en el infierno. Bien. Bueno, otra cuestión, dije que se asociaban los vicios a los estamentos, a lo que hoy llamaríamos clases sociales, y también se asocian a actividades profesionales. Por ejemplo, el vicio de la avaricia parece que se asociaba a los cambistas. También vimos que a los carniceros, a los cambistas, que, digamos, en sentido amplio serían los predecesores de los actuales banqueros. Aquí tenemos a los cambistas que se les identifica, son avaros, por supuesto, la bolsa de monedas, pero sobre todo esto, que es su instrumento de trabajo, que es la mensa numularia, la mensa para contar monedas. En cuanto a la escultura funeraria, realmente prácticamente no tenemos más que un ejemplo. Un ejemplo que, desde luego, es el más antiguo ejemplo de monumento funerario, monumentalizado, conservado en Navarra. Y quizá incluso el más antiguo que existió. Eso no lo sabemos porque se puede haber perdido alguno. Que era la tumba de Sancho VII el Fuerte, de la cual solo nos ha quedado el yacente. Bueno, pues en este caso, la investigación clave sobre el yacente de Sancho el Fuerte la debemos a un francés, Xavier de Thot, que en la ficha catalográfica de la exposición La Edad de un Reino, dedicada a este yacente, por primera vez descarta la interpretación tradicional de la extraña postura del rey con las piernas cruzadas. Tradicionalmente, esa postura de las piernas cruzadas se explicaba poniéndola en relación con una llaga, una herida que tenía Sancho VII el Fuerte, que le llevaría a adoptar estas posturas. Y él dice que, por el contrario, esta tipología de yacente con las piernas cruzadas es una tipología de yacente conocida de sobra para la época, que se llama la tipología Digging Gaul, galo moribundo, porque se toma como referente una serie de esculturas del periodo helenístico de la escuela de Pérgamo, que eran pues, representaciones de galos moribundos que se retorcían, etcétera, etcétera. Entonces, la tipología del galo moribundo, que es algo que aparece a principios del XIII y, sobre todo, en el ámbito anglo-normando. Por eso, a partir de ahí, de Thot piensa que el artista que ejecutó el yacente de Sancho VII el Fuerte quizá era inglés. Por otro lado, piensa que el promotor de esta tumba no fue Teobaldo I, que, como saben ustedes, no se llevaba muy bien con su tío, sino que debió de ser más bien el cabildo de Roncesvalles. Bueno, pues con esto llegamos ya al gótico radiante, al segundo periodo, que es el gótico radiante de 1276 a 1387. Las fechas no son casuales, tienen una razón de ser y se podría explicar el porqué, pero
Si alguien está interesado en saberlo, luego le digo, aunque el propio profesor Martínez Aguirre podría decirles muchísimo mejor. El gótico radiante, de 1276 a 1387. De nuevo, ese periodo en el arte gótico en Navarra se organiza en varios bloques, en 5. El claustro y las dependencias canonicales de la Catedral de Pamplona, arquitectura y escultura. El segundo sería la arquitectura de los restantes edificios. El tercero, la escultura monumental. El cuarto, los sepulcros y la imaginería. Y el quinto, la pintura, miniatura y artes suntuarias. Tampoco los voy a tratar todos. Pero vamos a empezar con el primero, que es el claustro y dependencias de la Catedral de Pamplona, la arquitectura y la escultura. La primera gran investigación sobre el claustro y dependencias de la Catedral de Pamplona, después de la publicación del arte medieval navarro de Uranga Íñiguez, se recoge en el libro La Catedral de Pamplona, una obra en 2 volúmenes, que fue editada por la Caja de Ahorros de Navarra en 1994 a raíz de la restauración del templo catedralicio, o sea, de la iglesia, no del claustro, y que tiene, a mi juicio, una importancia decisiva, porque los capítulos que en ese libro se dedican a la arquitectura y a la escultura gótica constituyen la primera gran monografía sobre el claustro y dependencias de la Catedral de Pamplona. O sea, monografías sobre el templo, sí, teníamos monografías de carácter científico. Teníamos de Torres Balbás, de Lilambert, pero una monografía sobre el claustro y las dependencias, pues no. Podría decirles que hay unas pocas páginas, pero muy sustanciosas, en un artículo muy desconocido de Berthaud. Pero, bien, desconocidísimo. Entonces, aquí, en este libro, encontramos la primera gran monografía en lo que se refiere al claustro y dependencias góticas de la Catedral de Pamplona. Y además, en esos capítulos dedicados a esto, pues aparecen innovaciones, bueno, importantes. En el caso del capítulo dedicado a la arquitectura, cuyos autores fuimos por desgracia, desaparecido profesor Joaquín Lorda y yo misma, pues lo que más habría que destacar es el apartado consagrado al claustro, que es obra fundamentalmente de Lorda. Mucho más de Lorda, yo apenas sí hice algo ahí, y que es lo más sustancioso de todo ello. Porque supone un auténtico hito por las muchas innovaciones, las muchas novedades que va a aportar. Aquí tenemos sendas vistas del claustro, al fondo ven el ala oriental, a la izquierda el ala norte y a la derecha el ala sur. Aquí una vista desde el ángulo de las alas oriental y septentrional. Bien, ¿cuáles fueron las aportaciones de Lorda? Pues las aportaciones de Lorda consistieron fundamentalmente en que llevó a cabo un análisis minucioso de todos los elementos arquitectónicos del claustro. Los zócalos, los soportes, las tracerías, las cubiertas, en fin, todo lo que ustedes quieran. Un análisis muy minucioso de todos esos elementos y a partir de ahí fijó la existencia de una serie de etapas constructivas, en total 5, aunque solo 3 afectan a la planta baja del claustro. Es lo que tienen ustedes reflejado aquí. O sea, si se fijan, hay una parte que está en color como berenjena, más o menos, otra parte en color azul y una tercera parte en color verde. Bueno, pues esas son las 3 fases que distinguió Lorda en el nivel inferior del claustro. Luego habría una 4ª fase complementaria y ya, bueno, las tres fases. Y además las caracterizó, o sea, dijo cuáles eran los rasgos distintivos de cada una de esas fases. El texto iba acompañado de un completo e inédito aparato gráfico, planos como este, o sea, la primera vez que aparece un plano que ahora se reproduce siempre y constantemente de las fases del claustro,
es en esta publicación. Aquí vemos, les voy a brevemente, estas son las fases. La galería oriental, que es esta, y la mitad de la galería septentrional corresponden a la primera fase. Bueno, grosso modo, un poco más. La culminación de la galería septentrional y la galería occidental serían la segunda fase. Y, por último, la galería meridional, la tercera fase. Quizá la galería meridional es la que es más fácil distinguir porque se caracteriza por la... Bueno, no, actualmente ya no. Olviden lo que iba a decir. Iba a decir que por primera vez se incorporaron los gabletes, pero como luego a posteriori también se incorporaron a la galería occidental y septentrional, pues nada. O sea, antes de que se incorporaran a las otras galerías, solo la sur tenía gabletes. En el capítulo de escultura, que se debe a Martínez Álava, en el apartado que consagra a los capiteles, las ménsulas y las claves, tanto del claustro como las dependencias, habría que señalar dos cosas. Por un lado, la identificación de algunos temas, como por ejemplo, temas que habían pasado desapercibidos, como por ejemplo de Aristóteles, bueno, que se ve, vamos, que tiene que llevar cual si fuera un caballo, está como un caballo, obsérvelo ensillado, esta es la brida, me temo que también lleva espuelas y estribos, y una damisela montada que además encima, para más escarnio, lo está azotando en las posaderas. Mientras que por aquí una cabecita está contemplando muy interesada el bonito espectáculo. Bueno, pues esto es la representación de una anécdota de Aristóteles bueno, luego les cuento la anécdota de Aristóteles, ahora no, porque si no, no vamos a acabar. Una anécdota muy sustanciosa y entretenida. De una anécdota de Aristóteles que a su vez está tomada de un texto literario que se llama El Lay de Aristóteles, atribuido a un autor francés que actualmente se piensa que es Henri de Valenciennes. En otro tiempo se pensó en otro. Bueno, por supuesto, este asunto tiene un obvio carácter misógino. Advierte al clero y al no clero de lo peligrosísimas que son las mujeres, que hasta un sapientísimo filósofo como Aristóteles lo llevaron a ponerse a cuatro patas y, vamos, lo trataron como un caballo. Y encima no estoy segura que fuera de pura sangre. Bueno, entonces... identificó esto. Es curioso, sin embargo, porque he de decirles que Martínez Álava efectivamente identificó esta escena que había pasado totalmente desapercibida. Pero mucho tiempo después, mirando una publicación de comienzos del siglo XX, pues resulta que Berthaud señaló que en el claustro de Pamplona estaba el Lay de Aristóteles. Pero entre que no se debía de leer mucho a Berthaud y que no indicó dónde estaba, pues nos olvidamos totalmente hasta que alguien tuvo que volver a descubrirlo. Bien, otro tema que identificó, y esta vez no lo había identificado nadie, es esta escena, que está en otro capítulo, que es la representación de una fábula que se llama La fábula de la tortuga y el rico, que está en la colección de fábulas de otro autor, que es Odón de Cheritón. Bueno, en este caso, la fábula de la tortuga y el rico cuenta lo siguiente. El argumento es que, la línea conductora es que los ricos y los obispos, no sé por qué se asocian los ricos y los obispos, se parecen a la tortuga, que como tiene una concha muy pesada, avanza muy lentamente hacia su objetivo. Y de manera similar, ricos y obispos avanzan lentísimamente hacia el reino de los cielos. ¿Cómo ha representado el escultor esto? Pues aparecen aquí un matrimonio, se supone que ricos, banqueteando espléndidamente, y cuando están en lo más feliz y lo más entretenido, de repente de una especie de arca, ¡plaf!, surge una tortuga que les da un susto monumental, porque vemos que el marido alza las manos. Entonces parece una plasmación de la dichosa fábula de la tortuga y el rico. O sea, se ponen en paralelo los ricos con la tortuga. Bien. Es decir, que lo que se refiere a capiteles, ménsulas y claves,
Martínez Álava aportó sobre todo identificaciones. Tiene más, identificaciones novedosas. En lo que se refiere a las portadas, sus novedades se refirieron sobre todo a la Puerta Preciosa y la Puerta del Arcedianato, que son las que tienen ustedes aquí, en las que insistió en que formaban un conjunto. Un conjunto tanto desde el punto de vista iconográfico, porque cuentan la misma historia que empieza en una y concluye en otra, desde el comienzo de la Pasión de Cristo con la entrada en Jerusalén hasta la resurrección de Cristo y su aparición a su madre y a la Magdalena, la misma historia, y además la coincidencia formal, porque en ellas participaron los mismos maestros, o el mismo maestro, dos maestros, a uno de los cuales identifica con Guillermo Inglés, un autor al que se atribuye la portada principal de la Catedral de Huesca. Alguno de los aquí presentes, y entendido, dirá, pero esto ya lo había dicho, la identificación de este maestro con Guillermo Inglés ya estaba en el arte medieval navarro. Cierto, certísimo. Lo que pasa es que Martínez Álava desarrolla más los paralelos. También relaciona estas portadas, y eso no lo habían hecho Urangañi, con la portada norte de la Catedral de Burdeos. Aquí tienen la portada principal de Huesca, que se atribuye a Guillermo Inglés, escultor que se piensa que trabajó en estas portadas. En la del refectorio habría hecho sobre todo las figuras de las jambas, la iglesia y la sinagoga, también una parte de la entrada en Jerusalén, y en el arcedianato habría hecho todo. Aquí tienen el tímpano de la portada de Huesca. Si ustedes se fijan, fíjense en ambas portadas. ¿Cómo diría yo? Si comparamos esto con la Puerta del Amparo, que es la inmediatamente anterior, el concepto es muy diferente. Aquí queda como mucho espacio libre, mucho espacio en blanco. Y esto es una cosa que también ocurre en el tímpano de la portada de Huesca. Pero vean más. Perdón, este es el tímpano del arcedianato. O sea, en ambos casos, digamos, por ejemplo, esa semejanza en cuanto al espacio libre. Pero alguien dirá, oiga, observen, esto es el episodio del Noli Tangere, o sea, la aparición de Cristo a la Magdalena, de la Puerta del Arcedianato. Y esto, el Noli Tangere de la Puerta de la Catedral de Huesca. Se lo he puesto así. Bueno, esto es cortesía de la profesora Domeño, que es la que ha hecho el PowerPoint. Con lo cual, casi alguno dirá, oiga, pues mire, que nos vayan pasando el PowerPoint, que es lo bonito, y usted puede irse a donde le plazca. Bien. En el caso de la Puerta Preciosa, lo que, digamos, aportó de nuevo Martínez Álava fue el análisis formal, un análisis formal muy exhaustivo, y sobre todo la atribución a este mismo escultor de la Puerta Preciosa del sepulcro del obispo Arnaldo de Barbazán. Observen, a la izquierda tenemos el único ángel que nos ha quedado del sepulcro del obispo Arnaldo de Barbazán, por fortuna, porque si no nos hubiera quedado, no hubiera podido Martínez Álava hacer esto. Y aquí tienen un detalle de un ángel que aparece en la escena del entierro de la Virgen de la Puerta Preciosa. Yo creo que el parecido es obvio. Bien. Después de la publicación del libro de la Catedral, en 1994, pues van a ir apareciendo una serie de publicaciones sobre el claustro y dependencias de la Catedral de Pamplona, pues, con distintos enfoques. Bueno, por ejemplo, yo misma estudié los capiteles claves, los capiteles y las claves historiadas del claustro. Y ahí aporté alguna nueva identificación iconográfica. Por ejemplo, la de este tema, que además en su momento, cada vez que pienso en ello, me da la risa de mí misma.
Bueno, pude hacer esto, que además fue lo que me permitió llamar la atención sobre el deplorable estado de la escultura del claustro catedralicio, que vista desde el suelo parecía que estaba más o menos decente, pero cuando se ponía uno a su altura y la comparaba con las fotos anteriores, precisamente las que sirvieron para ilustrar el arte medieval navarro, le entraban a uno, bueno, muchos alifafes. Bien, bueno, pues resulta que montada en el andamio de rigor vi este capitel y recuerdo perfectamente mi reacción. Se decía que esto eran dos perros y que el objeto circular que tenían pues era quizá un recipiente circular. Bien, entonces digo, pero qué barbaridad. Es que vamos, el gamberrismo no tiene límites. Algún impresentable ha incrustado aquí una placa de hoja de lata. Y mira que se ha tomado trabajos, porque se ha puesto una escalera para incrustar la placa de hoja de lata oxidada en el capitel ese que está tan alto. Pues no. Quiero decir que la placa esa metálica era original. Lo que ocurre es que, claro, yo la vi oxidada, pero en origen era una placa metálica muy bien pulida, que simulaba un espejo, porque la mayor parte de los espejos, mejor dicho, los espejos medievales eran de metal pulido. Entonces, esto no eran dos perros con una cazuela, sino una pareja de tigres, verdad es que el escultor no debía haber visto ninguno, una pareja de tigres mirándose a un espejo. Un tema que está tomado de los bestiarios porque, según se decía en los bestiarios, los tigres eran animales muy vanidosos. Y entonces el sistema que empleaban los cazadores para atraparlos o para quitarles las crías era que arrojaban un espejo a los tigres. Y entonces los padres se quedaban mirando el espejo, mirándose a sí mismos en el espejo, y entre tanto y no, el cazador lindamente se llevaba el cachorro del tigre. Bien, pues digo, hasta ese momento no se había identificado esto. Pero sobre todo lo que hice en ese artículo fue un minucioso análisis formal de estos capiteles y estas claves, distribuyéndolos en 4 grandes grupos. Podríamos decir 4 talleres, pero por una serie de razones preferí 4 grandes grupos, digamos, que es lo que se refleja en este plano. Observarán que en este plano hay capiteles o puntos que están marcados en un color, claves en el mismo color y tal. Bueno, pues eso son las 4 fases. La primera fase, color amarillo, bueno, el primer grupo, no la primera fase. El segundo grupo, o sea, ya digo, vi que esos capiteles y esas claves se podían, digamos, agrupar o distribuir en 4 grupos y que dentro de cada grupo pues habría un gran parecido formal. Incluso me atreví a afiliar, sobre todo los capiteles esculpidos, a hacerlos derivar del norte de Francia, porque observé que en la Catedral de Reims había capiteles vegetales también con motivos figurativos superpuestos. Bien, posteriormente estudié la Puerta del Amparo en una serie de publicaciones y entonces en esas publicaciones diferencié la intervención en la Puerta del Amparo de 2 maestros. Uno de ellos, el maestro del tímpano del amparo, porque es el autor del tímpano, y entonces adelanté su cronología a los años 1310-1320, porque antes se tendía a colocarlo, digamos, en el tercio central del siglo XIV, porque se identificaba con un escultor muy conocido que era el maestro de Rieux, un gran escultor del sur de Francia. Bueno, pues en mi opinión, y la de otros, en mi opinión, realmente, aunque este artista se parece al maestro de Rieux, no es el maestro de Rieux. Y sobre todo, si se estudia la evolución del claustro en su conjunto, se ve que esta obra tiene que ser anterior a la cronología del maestro de Rieux. La actividad del maestro de Rieux se fecha en el segundo cuarto del siglo XIV. Y esto y otras obras de este maestro son necesariamente anteriores. Por lo tanto, no es el maestro de Rieux. Es cierto que tienen mucho en común
porque quizá los dos provienen de una fuente en común. Bueno, entonces, como digo, distinguí por un lado el maestro del tímpano, que es el que hizo el tímpano, lo daté en un determinado momento y dije que tenía cosas en común con el maestro de Rie, pero que no era el maestro de Rie. Por ejemplo, Pradalier Schlumberger también dijo lo mismo, pero otros autores habían propuesto la autoría del maestro de Rie y debo decir que inicialmente yo también la acepté. Me pareció, se parecen muchísimo. Aquí tienen el tímpano, es decir, el maestro del tímpano del Amparo. Y además amplié el corpus de este escultor, porque tradicionalmente a este escultor se le atribuían el tímpano del Amparo y las estatuas de San Pedro y San Pablo que franquean la puerta de la Barbazana. Sin embargo, a mi juicio se le deben de atribuir también algunas de las claves del claustro, como por ejemplo la clave del viento susolano o la clave del río Fisón. En el artículo en cuestión voy haciendo comparaciones de detalles de la Puerta del Amparo con estas obras y creo que queda bastante claro que son del mismo artista. Incluso le atribuí obras fuera de la Catedral de Pamplona y obras como es el caso del famoso Santiago Belcha de Fuente la Reina o de su compañero, mucho menos conocido, San Bartolomé. Creo que estas obras son también del maestro del tímpano del Amparo. Por otro lado, o sea, por un lado estaba el maestro del tímpano del Amparo, que es el autor del tímpano, y por otro lado estaba otro escultor que es autor del resto de la portada. Es decir, las arquivoltas, la Virgen del Mainel, el pedestal, las jambas, en fin, lo que quieran. Todo menos el tímpano. Y a este escultor lo asocié con Guillermo Inglés, que ya vimos que es el supuesto autor, no lo digo yo. A Guillermo Inglés se le ha atribuido siempre la portada de Huesca, el tímpano de la portada de Huesca. Lo que pasa es que es una atribución. O sea, no hemos encontrado ningún contrato que diga así, pues lo que se ha encontrado es un documento que fue maestro mayor de obras de la Catedral de Huesca y a partir de ahí se le ha atribuido la portada, sobre todo el tímpano. Bien, pues a este segundo artista que yo identifico con Guillermo Inglés, le atribuí el resto de la portada. Debo decir, en honor a la verdad, que ya Uranga y Ñíguez habían atribuido a este escultor la Virgen del Amparo, con su mainel, con su pedestal y su dosel. Lo que pasa es que yo le atribuí todo el resto de la portada. O sea, arquivoltas, ambas, a él y a su taller. En mi opinión, a Inglés o a seguidores suyos se le pueden atribuir no solamente el tímpano de Huesca, sino una serie de esculturas dispersas por la provincia de Huesca, incluso alguna en la provincia de Zaragoza, como puede ser esta Virgen que procede de un pueblo de Huesca, que es la Virgen de Areni, aunque actualmente está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ahora bien, observen el parecido con la Virgen del Amparo. Sobre todo algún detalle no muy frecuente. El niño de la Virgen del Amparo parece que lleva un paño que le cubre la parte inferior. Yo le diría, eso debe ser un pañal o algo así. No. Si se fijan ustedes bien, es una prolongación del velo de la Virgen. Eso no es tan corriente. Bueno, pues en la Virgen de Areni ocurre lo mismo. O sea, el niño está envuelto en una prolongación del velo de la Virgen. También, si se fijan, la disposición del manto mariano es muy similar, etcétera, etcétera, que no es tampoco una disposición muy corriente. La disposición corriente es lo que se llama el manto en tablier, cruzado horizontalmente por delante. Y, por último, puse en relación la extraña composición de la dormición de la Puerta del Amparo, que ha traído de cabeza a los historiadores del arte, porque es como muy avanzada, tanto que ha dado pie a que muchas veces se haya dado a este tímpano una fecha muy tardía. Bueno, pues ¿acaso no
las rarezas, digamos, el insólito tratamiento de este tímpano no es porque sea muy tardío, que no lo es, sino porque quizá está influido por la pintura italiana. Digamos que ya Laoz había hablado de influencias italianas, pero en mi caso pues lo llevé más allá. También Santiago Hidalgo hizo su tesis doctoral sobre la escultura del claustro gótico de la Catedral de Pamplona. Por desgracia, esa tesis doctoral no ha sido publicada, pero su autora fue publicando partes de ella en artículos aquí o allá. Y entonces, dentro de esos artículos, tiene más, me parece que hay que señalar los siguientes. Por un lado, un artículo dedicado a la clave principal de la bóveda de la Capilla Barbazana. Esto es la Capilla Barbazana y esto es la clave principal. En que identificó la iconografía de esa clave principal, que es una virgen flanqueada por ángeles ceroferarios. Bueno, pues esa iconografía es una iconografía que tiene un nombre preciso, que es la Virgen de la Candelaria. Y es un tipo de iconografía que está asociada a ámbitos funerarios. Se representa muchas veces en fondos de recosorios funerarios, o incluso, lo que es más curioso, se ha encontrado pintada en el interior de tumbas. Es una iconografía de tipo funerario, y entonces, a partir de ahí, Hidalgo sostuvo que la bóveda de la Capilla Barbazana debía de vincularse al obispo Arnaldo de Barbazán, que fue el que convirtió este espacio, que inicialmente estaba previsto más bien para sala capitular, en un ámbito funerario. Es verdad que las salas capitulares pueden ser ámbitos funerarios, pero da la impresión de que en este caso fue Barbazán, que está enterrado aquí, el que, digamos, le dio además un destino funerario. Y entonces, en base a eso, piensa que la bóveda, que tiene una clave de tema funerario, se hizo en tiempos del obispo Barbazán. E incluso que es posible que su programa que está concentrado en la clave principal y en las claves secundarias, y que es bastante complejo, que su programa fuera diseñado por el propio Barbazán. En otro artículo, todavía más interesante, apreció cómo estas esculturas, que son las jambas de la puerta preciosa que componen el grupo de la Anunciación, la Virgen y el Arcángel San Gabriel, este grupo de esculturas estaba basado o inspirado en esta clave del refectorio. No sé por qué, la clave, además no lo entiendo, es la única clave del refectorio que está mal. Las demás están perfectas, pero a esta alguien, bueno, no sé, le debió de... Bien, entonces, fíjense efectivamente la disposición del manto del ángel, con esta vuelta y tal. Alguien dirá, oiga, pero este ángel tiene una filatería y este no. Oh, sí, la tenía también. Lo que pasa es que la hemos perdido. Llegaba hasta aquí. Y fíjense la disposición del manto de la Virgen, incluso con esta extremidad. Pues parece bastante claro que hay una relación entre ambas obras. Y uno diría, bueno, pero la relación puede ser al revés, ¿no? La clave puede copiar la puerta. Bueno, normalmente, aunque eso es posible, las obras de calidad superior son las que inspiran a las obras de calidad inferior, no al revés. Y tiene bastante lógica, si lo pensamos. Entonces, hay motivos para pensar que la puerta fue anterior a la clave del refectorio. Y esto supuso una aportación muy notable, porque tradicionalmente se creía que el refectorio era anterior al ala meridional del claustro y a la puerta preciosa. Y con esto se vio que no, que la puerta preciosa era anterior, a lo menos, a la bóveda del refectorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el refectorio se hace, pues más o menos entre, bueno, o la bóveda tiene que ser entre 1328, porque tiene el escudo de Ebré, y 1335 por la inscripción del mural, pues en buena lógica la puerta preciosa que le sirvió de modelo a esa clave ha de ser anterior. Es de los pocos puntos cronológicos que tenemos bastante seguros en el claustro, ¿no? También tiene un artículo dedicado a la puerta preciosa, el ciclo de la dormición en el claustro de la Catedral de Pamplona,
donde lo que hace es analizar y explicar las particularidades que tiene este tímpano. Por un lado, su excepcional desarrollo del ciclo de la dormición de la Virgen, porque si nos pusiéramos a contar, veríamos que aquí hay 13 escenas, desde el anuncio por parte del ángel a la Virgen que se va a morir, pues pasando por la conversación de la Virgen con sus parientes, el viaje de San Juan que llega ante la Virgen, una conversación de María y San Juan, en fin, hasta culminar con la coronación. Es decir, en total 13 escenas. Esto es un desarrollo excepcional de este ciclo. Y piensa que se explica por dos motivos o dos hechos que eran muy frecuentes en este momento. Es, por un lado, la afición al narrativismo. En este momento, en el arte, hay una tendencia muy fuerte hacia el narrativismo, a contar historias con muchísimas escenas. Y también, por otro motivo, que es muy frecuente en este momento, que es la tendencia a establecer paralelos entre la vida de Cristo y la vida de la Virgen. Y entonces, bueno, pues señala que esa tendencia a establecer paralelos entre la vida de Cristo y la vida de la Virgen es lo que da lugar a que en la Puerta Preciosa aparezcan una serie de escenas insólitas, rarísimas en el ciclo de la dormición. Por ejemplo, esta escena, que es tan insólita que nos ha traído de cabeza, en que aparece la Virgen entregando una vestidura, una prenda de ropa a 3 mujeres. Bueno, pues entonces se ha pensado, no, pues esto es la Virgen entregando la mortaja a 3 vírgenes que vivían con ella para que la amortajaran y tal. Pero Hidalgo opina que no, que esto es la Virgen entregando como limosna sus vestiduras a 3 pobres mujeres. Y que debe ser puesto en paralelo o contrapuesto a la escena del sorteo de las vestiduras de Cristo por los soldados. O sea, lo uno sería la cuestión positiva, la Virgen repartiendo caritativamente, y lo otro la cuestión negativa, unos desgarramantes que después de haber matado a Cristo encima se ponen a echar a suertes sus vestiduras. Y piensa además que estos episodios curiosos, como este o como este otro, que es la Virgen entregando la palma a San Juan, eso es corrientísimo. Pero lo que no es tan corriente es que en la dichosa Puerta Preciosa, con mucha frecuencia San Juan aparece llevando una filacteria. Incluso con más frecuencia, porque había más escenas en las que llevaba la filacteria y la filacteria ha desaparecido. Bueno, pues se dieron muchas explicaciones sobre esta filacteria, pero Hidalgo opina que esta filacteria hace referencia, apunta a 2 posibilidades. Hace referencia a una oración que la Virgen entregó a San Juan para que a su vez probablemente le había entregado el ángel cuando le dio la palma, para que se rezara en su funeral. Y que la filacteria es eso. Y eso está tomado de una fuente rarísima, porque las fuentes que se emplean para el ciclo de la dormición, pues no sé, suele ser la Leyenda Dorada o el libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, pero aquí se piensa que esto está tomado de una fuente muy poco frecuente, que son las homilías de Cosme Vestitor. Y por último, Hidalgo tiene otro artículo sobre las funciones del claustro y de las dependencias catedralicias, mejor dicho, 2 artículos. Y concluye que el claustro y dependencias catedralicias tenían 4 funciones. Una función residencial, o sea, de habitación, eso es obvio, piensen en el refectorio, en el dormitorio, incluso el propio claustro. Una función funeraria, que es muy evidente, bueno, ya saben ustedes que todo esto era en tumbas, pero es muy evidente sobre todo en el ala sur, que es la primera que tiene no ya enterramientos en el suelo, sino lucillos funerarios en la pared. El más famoso de los cuales es el del obispo Miguel Sánchez de Asiain, pero aquí tienen otros 4. Función funeraria. Una función litúrgica y ritual, por ejemplo, en el claustro se desarrollaban procesiones,
que todavía hoy en día ya saben que, por ejemplo, la festividad de la Asunción de la Virgen, pues hay una procesión en torno al claustro y tal, y sabemos, por documentación no medieval, sino del XVI, pero probablemente esto se remonta a época general, que esas procesiones iban haciendo paradas, estaciones. Y sabemos que una estación, una parada, se hacía ante la puerta de la Capilla Barbazana, ante las esculturas de San Pedro y de San Pablo. Bueno, veo que me he pasado un Perú. Vamos a...